programación asíncrona y operaciones de red. En esta sección veremos la programación asíncrona y las operaciones de red. Primero veremos el manejo de bucles. Diferenciaremos entre programación síncrona y programación asíncrona. Hablaremos sobre los distintos intérpretes Python. Veremos los modelos de concurrencia para el intérprete estándar de Python, con los paquetes AsyncShow, Threading y Multiprocessing. Analizaremos también el GIL, el Global Interpreter Log, que es el gestor de eventos del intérprete estándar de Python. También veremos operaciones en red, como el uso de sockets y requests. También veremos el consumo de API REST. Los bucles son estructuras de código que tienen la característica de repetirse de forma periódica. Se pueden formar con las palabras clave for o while. Estos se pueden controlar con las palabras reservadas break y continue. Break terminará todo el bucle y continue terminará solo el ciclo actual. En pantalla tengo una carpeta con 3 archivos Python. El primero, bucle.py, nos mostrará el ejemplo de 2 bucles, uno hecho con la estructura for y otro hecho con la estructura while. Al ejecutar el código, obtendré la ejecución de ambos bucles. En este caso, podremos alterar el comportamiento de estos colocando dentro del código de cada bucle una estructura break, que en caso de que el valor sea 5, ejecutará la línea y la palabra reservada break. Esto ocurrirá con el otro bucle, y al momento de ser ejecutado vemos lo siguiente. Tendremos una ejecución normal, pero en caso de tener el valor de 5, la ejecución de todos los ciclos se detendrá. La palabra clave continue tendrá un comportamiento similar, solo que en este caso solo detendrá la ejecución de un ciclo y terminará con la ejecución de todo el bucle. Para resumir, un bucle será un conjunto de diferentes ciclos que se repetirán. La palabra clave continue terminará la ejecución de un ciclo y pasará al siguiente, mientras que break pasará al final del bucle, terminando la ejecución de todos los ciclos. Cuando hablemos de programación síncrona y asíncrona, veremos que es un concepto que depende de la concurrencia de tareas. Esto podrá hacer que un programa realice varias tareas en una misma ejecución. Para ver este concepto, deberemos revisar el funcionamiento propio del intérprete Python. Resumiendo, la programación síncrona será aquella donde todas las tareas tendrán un orden correlativo, mientras que en la programación asíncrona existirán acciones o tareas que se realizarán simultáneamente. Para ejecutar código Python necesitábamos un programa, el cual es llamado intérprete Python. En esta serie descargamos el intérprete oficial desde la web python.org. Este intérprete también es conocido como CPython. Python es una implementación estándar, hecha para el lenguaje C, el cual posee sus propias características. Existen además otras implementaciones de Python para otros lenguajes. Como pudimos ver, existen diferentes intérpretes Python. Existe CPython, el intérprete oficial, el cual trabajará con librerías en C y código Python. Existe también para el ecosistema en Java Jython, que será un intérprete que podrá utilizar librerías en Java y código Python, lo mismo que IronPython para el entorno de C#. En este caso, los hilos y manejo de ejecución serán diferentes en cada uno de estos intérpretes. En esta serie hablaremos de la ejecución dentro de CPython, el intérprete oficial. Dentro del intérprete estándar de Python, las tareas se organizarán respecto a hilos de ejecución. El orden de esto será controlado por el GIL, el Global Interpreter Log. Este GIL trabajará desbloqueando las tareas, es decir, conforme una se vaya liberando pasará a la siguiente. La ejecución del intérprete podría traducirse al siguiente esquema. La ejecución será hecha por un proceso Python. Este proceso tendrá dentro de él un hilo de ejecución llamado thread. Cada uno de estos procesos serán controlados por el GIL, el Global Interpreter Log, lo cual podría traducirse como un candado del intérprete. Este proceso trabajará del siguiente modo. Cada vez que una acción sea hecha, se desbloqueará la siguiente, de modo correlativo hasta producir la ejecución del código. Para analizar estos conceptos tendremos el siguiente ejemplo de estudio. Se nos plantea: haga 2 bucles automatizados que realicen 5 saludos. El primer bucle cada 7 segundos y el segundo bucle cada 10.
Se nos pide que implementemos estos bucles de forma asíncrona. En este caso resolveremos el ejemplo de 4 maneras distintas. El primero planteando bucles síncronos. En este ejemplo Python, importaremos de time el objeto sleep y definiremos una función para imprimir hola cada 10 segundos, llamada saludo 10 segundos. Esta iterará en un rango, es decir, ejecutará el bucle 5 veces. Mostrará un mensaje en pantalla y esperará 10 segundos. Definiremos una función saludo 7 segundos, que será un código similar, solo que en este caso esperaremos 7 segundos. Llamaremos a las funciones y en este caso tendremos bucles síncronos. Es decir, el primer bucle se ejecutará y después se ejecutará el siguiente. En este ejemplo específico hemos planteado un único proceso y en el hilo primero ejecutaremos la primera tarea, saludo 10 segundos, la cual se hará primero, y luego la función saludo 7 segundos. En este caso los bucles son síncronos. En este segundo ejemplo plantearemos bucles asíncronos. En este caso utilizaremos los métodos del paquete AssignShow. Algo interesante a notar es que utilizaremos dos palabras reservadas nuevas, assign y await. Assign nos servirá para definir objetos o funciones asíncronas. En este caso hemos definido una función asíncrona llamada saludo 10 segundos. Esta ejecutará un bucle y dentro de esta ejecutaremos una función u objeto asíncrono con la palabra reservada await. En este caso esperaremos 10 segundos de modo asíncrono. Definiremos una función de 7 segundos con un comportamiento similar. Ahora, definiremos una nueva función principal que también será asíncrona, la cual ejecutará ambos bucles de modo simultáneo. En este caso, definiremos assign_def_main, la cual llamará y ejecutará a las dos funciones anteriores. Finalmente, ejecutaremos la función principal de modo asíncrono, teniendo la ejecución de ambos bucles. Al esquematizar el proceso anterior, vemos lo siguiente. El GIL lanzará de modo asíncrono una función main, y esta, a su vez, llamará a otros procesos asíncronos, que será saludo 10 segundos y saludo 7 segundos. En este caso, permaneceremos en el mismo hilo. En este tercer ejemplo, resolveremos el problema utilizando threading. Importaremos la librería threading a nuestro ejemplo. Definiremos dos funciones no asíncronas, similares a las del ejemplo 1. Crearemos los hilos como objetos, tipo thread. En este caso, especificaremos, como argumento, las funciones antes definidas. Los iniciaremos y luego esperaremos hasta que ambos hilos se terminen y los juntaremos al hilo principal. Al esquematizar lo que hemos hecho, tendremos un diagrama similar al siguiente. Dentro del proceso tendremos un thread o un hilo principal. En este definiremos los objetos y en determinado momento lanzaremos a los otros hilos. Vemos de que en este caso cada uno de estos hilos correrán sus procesos de modo independiente, hasta que luego los uniremos para que se unan nuevamente al hilo principal. En este cuarto ejemplo utilizaremos el multiprocessing. Esta resolución será muy similar a la vista en el ejemplo 3. Pero en este caso verificaremos que nos encontraremos en el módulo principal para ejecutarse. También crearemos los procesos, los iniciaremos y esperaremos a que ambos procesos se junten. Al esquematizar lo visto anteriormente, vemos lo siguiente. Tendremos un proceso Python con su respectivo hilo de ejecución. Y en determinado momento crearemos procesos nuevos. Es decir, cada uno de estos procesos nuevos tendrá su respectivo hilo de ejecución. Luego, juntaremos ambos procesos para que se junten al proceso principal. En pantalla tenemos una carpeta con 4 archivos Python. Cada uno de estos archivos tendrá el código visto anteriormente. El primero tendrá los bucles síncronos, es decir, no tendremos ninguna forma de asincronía planteada. En el siguiente utilizaremos el paquete AssignShow y las palabras claves assign y await. Luego también veremos las opciones de threading y multiprocessing. En este caso hemos utilizado el código visto anteriormente.
continuación ejecutaremos los 4 archivos Python. Cabe destacar que cada uno de estos ciclos mostrarán diferentes mensajes, informando el tipo de bucle al que pertenece y si es un proceso A o B, que será un saludo cada 7 o cada 10 segundos respectivamente. En este caso, al ver la ejecución de estos 4 archivos de Python, vemos lo siguiente. Se informan cada uno de estos procesos, informándose, por ejemplo, saludo A cada 10 segundos, y con un contador de acuerdo al bucle que se esté ejecutando. Vemos de que en este caso empezamos desde A0 hasta A3 o A4. Esperamos a que los procesos se terminen de ejecutar. Y veremos lo siguiente, el fin de threading, de Assange y del multiprocessing. Vemos de que en este caso las funciones se han ejecutado de modo asíncrono, es decir, no hemos esperado a que una se termine de ejecutar para ejecutar la otra. Vemos que en el caso de utilizar la función del bucle simple, este proceso no se ha podido hacer de esta manera, y todavía se sigue ejecutando. Como pudimos ver, existen diferentes enfoques para la programación asíncrona en Python. Asyncio será muy eficiente para tareas no bloqueantes. Tendrá un menor consumo de recursos, pero en caso de encontrar una función bloqueante podrá detener la ejecución del programa. Algo importante a decir que es que Asyncio necesitará especificar que una función es asíncrona, y se deberá indicar específicamente que será una ejecución asíncrona. El threading, por el contrario, nos permitirá la ejecución de funciones sin ninguna definición especial, pero estará limitado por el GIL, por lo que en caso de tener un proceso excesivamente costoso en términos computacionales, también podría detener la ejecución del programa. El multiprocessing, sin embargo, tendrá un consumo de memoria más alto, porque creará un proceso nuevo, y cada proceso nuevo requerirá su propio espacio de memoria, pero tendrá la ventaja de tener su propio hilo de ejecución. La mayoría de tareas asíncronas que haremos se basarán principalmente a tareas de red. Estas podrán esperar señales para ejecutar un código, esperar un código a una determinada hora, etc. Las tareas de red se pueden hacer en caso de redes locales mediante sockets y en caso de servicios de Internet mediante el módulo request. Los sockets son una manera de establecer comunicación entre dispositivos o procesos. Estos se realizarán a través de las redes. Un socket es un punto final dentro de una red y se compone principalmente de una dirección, un número de puerto y la indicación de un protocolo. En el siguiente diagrama podemos ver una red externa, la cual nos muestra la conexión entre diferentes dispositivos. Cada uno de estos dispositivos tendrá una dirección IP asignada. Dentro de cada dispositivo pueden existir diferentes procesos, como en este ejemplo donde tenemos 3 procesos, los cuales también se podrán comunicar entre sí utilizando sockets. En caso de que utilicemos un socket para comunicarnos en la red interna, utilizaremos la IP 127.0.0.1. Esta es una dirección reservada, la cual se refiere al propio dispositivo. Comúnmente es llamada localhost. También existen 65.535 puertos posibles. Los primeros 1024 ya se encuentran asignados, pero los otros puertos pueden ser asignados de acuerdo a las necesidades del usuario. Algunos ejemplos de uso de sockets serán los siguientes. Vemos de que los formatos de los sockets serán el siguiente. Primero, indicar un puerto, en este caso 127.0.0.1, que es la dirección del localhost, y el número de puerto, en este caso 2.8000. Esto significará que esta será una conexión en localhost en el puerto 8000. Para ver cómo trabajan los sockets, veremos el siguiente ejemplo. En este caso tenemos dos archivos de código, uno llamado receptor y el otro emisor. Vemos de que en ambos hemos utilizado el módulo socket. Hemos creado una variable, en este caso llamada serverSocket, la cual será una instancia de la clase socket dentro del módulo socket. Utilizaremos el método bind para conectarnos al puerto 127.0.0.1, que equivale a localhost. Utilizaremos el método listen para esperar una conexión. Una vez esta sea recibida,
Se mostrará el mensaje en pantalla una vez siendo codificado y finalmente se cerrará la conexión. En cambio, en el código del emisor tendremos un proceso similar. Definiremos una variable llamada clientSocket que también será una instancia de la clase socket. Se conectará a localhost en el puerto 5000, tendremos una variable llamada mensaje y se enviará. Y luego cerraremos la conexión. Al ejecutar el código del receptor, obtendremos lo siguiente. Tendremos un proceso que estará esperando la conexión. Y al ejecutar el emisor, obtendremos lo siguiente. Este habrá mandado un mensaje y habrá cerrado la conexión. Pero vemos que en el otro proceso también ya se habrá recibido el mensaje, se habrá mostrado el mensaje en pantalla y se habrá terminado con la conexión. Y así, viendo cómo podemos compartir información entre dos procesos distintos, hemos visto cómo trabajan los sockets. Cuando hablemos del módulo request, empezaremos a utilizar datos de Internet. En este caso, utilizaremos los protocolos HTTP y HTTPS, es decir, protocolos de Internet. Podremos llamar y recibir información directamente desde dominios. En general, todas las aplicaciones y tecnologías web se comunican con estos protocolos, y las aplicaciones que sirven estos datos suelen llamarse API REST. API REST viene de API, Application Programming Interface o interfaz de programación, y REST, que significa Representational State Transfer, que es un estilo arquitectónico para organizar esta data. En el siguiente diagrama podemos ver cómo trabajan estas aplicaciones. Tenemos identificado mi dispositivo con una IP denominada X, la red de Internet, el servidor con una IP denominada Y. El proceso en caso de que mandemos un hola al dominio de la aplicación será el siguiente. Internet decodificará y dirá que la IP X mandó un mensaje hola a la IP Y. En este caso, el servidor recibirá el mensaje, diciendo que la IPX le mandó un string que dirá hola. La API REST nos indicará cómo se comportará este servidor, que en este caso dirá, si te dicen hola, respondes con un qué tal. En este caso, resolverá un qué tal a la IPX. Internet volverá a enviar este mensaje y mi dispositivo recibirá la respuesta. Dominioaplicación.com dice qué tal. En general, los estados de conexión HTTPS se suelen informar con códigos numéricos. Por ejemplo, en caso de que comience con 1, será informativo respecto a la conexión. Si empezará con 2, será una conexión exitosa. Con 3, sí será una dirección. Con 4, sí será un error del cliente. O 5, un error del servidor. Por ejemplo, el código 200 informa que todo salió bien. Y el famoso 404 informa que el recurso no fue encontrado. Existen algunas API públicas para poder practicar estos conceptos. Algunas son, por ejemplo, JSON Placeholder, que es una API falsa utilizada para pruebas y prototipos. Otras, como REST Countries, nos darán información sobre países del mundo. Recuerda que es altamente recomendable utilizar APIs públicas o algunas en las que tengamos permiso, puesto que en caso de no hacerlo, violaremos términos de servicio. Para ver cómo trabaja el paquete request, veremos el siguiente ejemplo de código. Importaremos el módulo request. Definiremos una variable llamada URL. Crearemos una variable response a través de la clase get dentro del método request. Para esto utilizaremos la variable URL. Verificaremos si la solicitud fue exitosa o no, comparando la variable status code, la cual en caso de ser 200, es decir, una ejecución exitosa, procederemos a realizar los siguientes cálculos. En caso de que sea afirmativo, definiremos una variable llamada datos, la cual será un diccionario obtenido a través del método JSON. Mostraremos los siguientes datos del diccionario. Caso contrario, mostraremos un mensaje que dirá error al hacer la solicitud. Al ejecutar el código, obtendremos lo siguiente. Esperaremos un momento y obtendremos la respuesta. Obtendremos el título del post y su contenido. Eso también se puede hacer con otros ejemplos, como por ejemplo, en este caso REST Countries. También importaremos el método choice de random. Definiremos un país que será aleatorio de todos estos.
llamaremos a una API a través de dicha dirección. Tendremos un proceso similar. Definiremos otra variable datos en caso que la solicitud sea exitosa y la mostraremos en pantalla. Al ejecutar esto, obtendremos lo siguiente. Esperaremos un momento y en este caso se nos ha dicho el caso de que sea España. Volveremos a ejecutar y obtendremos los datos de otro país, en este caso Argentina. Si ejecutamos por una tercera vez, obtendremos en este caso la ejecución con el nombre de México. Vemos de que hemos hecho un script y hemos obtenido información a partir de una API REST. Si vemos un último ejemplo, veremos este, donde entraremos a la API de SpaceX y tendremos información sobre sus próximos lanzamientos. Volveremos a decodificar a un diccionario y volveremos a mostrar los datos del próximo lanzamiento. Esperaremos un momento y en este caso recibiremos la información que andemos buscando. Vemos de que esto nos puede servir para recolectar y tener información de diferentes servicios web. Con los conocimientos que ya tenemos podemos hacer algunos ejemplos simples. El primero, mini servidor de chat TCP multicliente nos dice: implemente un servidor TCP que pueda recibir conexiones de múltiples clientes simultáneamente. Cada cliente podrá enviar mensajes que se imprimirán en el servidor. Use threading para manejar diferentes conexiones a la vez. Para ver la resolución de este ejemplo, hemos definido la solución en dos scripts, uno llamado servidor y otro llamado cliente. Primero veremos el código de servidor. Se han importado los módulos socket y threading. Se han definido variables para host y puerto. Se ha definido una función llamada manejar cliente, la cual recibirá el objeto de conexión y la dirección. Mostrará en pantalla desde dónde es la nueva conexión. Tendrá un bucle try except para capturar errores. Dentro de este bucle se ejecutará un bucle infinito, el cual analizará los datos, que en caso que no estén existiendo, cerrará la ejecución del bucle y mostrará un mensaje donde dirá que la conexión ha sido cerrada. También definiremos una función main que será la función principal. Dentro de esta definiremos una variable llamada servidor. Esta será una instancia de la clase socket dentro del módulo socket. Esta se conectará al host y al puerto indicado. Escucharemos y mostraremos la información. También tendremos un bucle try y except. Dentro de try tendremos otro bucle infinito, que en este caso analizará y escuchará los nuevos elementos, que en caso de ser aceptado, colocará e iniciará un nuevo hilo. Una vez terminado esto, se cerrará el servidor. Al ver el código de cliente, vemos lo siguiente. También se ha importado el módulo socket. Se han definido las variables host y puerto. En este caso estamos utilizando with, que como vimos en la sección anterior, se utilizaba para cierres y conexiones seguras. En este caso lo utilizaremos con un socket. Nos conectaremos al host y al puerto y tendremos otro bucle infinito, que en este caso, en caso que detecte que el mensaje a indicarse será salir, mostrará en pantalla si ha salido y cerrará la ejecución de este. Ejecutaremos primero el bucle del servidor. En este caso el proceso estará escuchando en esa dirección. Activaremos el cliente y vemos de que en este caso podremos mandar mensajes. Por ejemplo, hola. Hola desde cliente, etc. En caso de que yo presione salir, veo de que se ha salido, es decir, se ha cerrado con la ejecución del bucle, y la conexión también se habrá cerrado en la ejecución del cliente. Y así de esta manera habremos creado un pequeño servidor de chat. El siguiente problema cronómetro multihilo nos dice: cree un programa que simule múltiples cronómetros independientes utilizando AssignShow. Cada función ejecución asíncrona representará un cronómetro, que contará en segundos hasta que se le indique detenerse. El usuario podrá indicar varios cronómetros y detenerlos por separado. Para ver la solución de este ejemplo, importaremos el paquete AssignShow.
Algo importante a decir es que cada vez que utilicemos async o await, estaremos llamando a funciones asíncronas, por lo que será necesario revisar la documentación de este módulo. En este ejemplo se hará referencia a varios de estos objetos. Primero definiremos una función asíncrona llamada cronómetro, el cual en base a una dirección, un mensaje y una identidad del cronómetro mostrará un mensaje, esperará un tiempo, vemos de que en este caso estamos usando la función sleep dentro del módulo asyncio con una duración específica, y luego mostrará un mensaje de tiempo cumplido. También tendremos una función llamada entrada a usuario, que también será una función asíncrona. En este caso definiremos un objeto llamado loop, el cual será un objeto declarado de la clase getEventLoop. Dentro tendremos la ejecución de otro bucle. En este tendremos una línea, la cual será una ejecución asíncrona y llamará al objeto loop antes declarado. En este caso analizaremos el contenido de la variable línea, que en caso sea igual a exit, terminará con la ejecución del bucle. Caso contrario, se analizará el ejemplo. Se verá si tiene, digamos, el formato esperado y en caso sea así, se creará un nuevo cronómetro. Luego se evaluará si tendremos cronómetros activos y en caso así sea, se ejecutarán de modo asíncrono. Definiremos también una última función asíncrona llamada main, la cual ejecutará la función entrada usuario. Al ejecutar todo este código obtendremos lo siguiente. En este caso, si dijéramos 5, saludar, 8, despedir, obtendremos la ejecución. En este caso, cronómetro 1, tiempo cumplido, saludar. Esperaremos un momento hasta que se cumpla y nos dirá tiempo cumplido, despedir. En este caso podremos usar el comando exit para terminar con la ejecución. Y así de esta manera habremos creado un método o un script asíncrono usando asyncio. Se recomienda encarecidamente, en caso se desee hacer eso, revisar la documentación de este módulo, ya que es extensa y puede ser útil para diferentes casos específicos. El siguiente problema, seguimiento de archivo, dice: cree un programa que constantemente evalúe el contenido de un archivo, evalúe la escritura de este, verificando el número de palabras, y busque la palabra hola, e indique cuántas veces se ha escrito. A continuación veremos el código de este problema. Importaremos el paquete asyncio y el módulo OS. Definiremos una variable archivo txt, una función contar palabras y hola, el cual, a través de un texto ingresado, devolverá el total de palabras y el total de veces que se encontrará la palabra hola. Definiremos también una función llamada leer archivo, que tratará de leer el archivo utilizando una excepción try_except, y en caso de que no pueda hacerlo, devolverá un string vacío. Definiremos también la siguiente función asíncrona, llamada seguimiento archivo, que tratará de abrir el archivo y en caso que no, este lo cerrará. Definiremos una variable llamada contenido anterior y dentro de un bucle revisaremos la variable contenido. En caso de que el contenido sea diferente al contenido anterior, mostraremos el siguiente texto en pantalla. Se informará que el archivo habrá sido actualizado, habrá un nuevo total de palabras y un nuevo total de las veces que aparece hola. Luego utilizaremos la función sleep asíncrona, esperando un segundo. Definiremos también una función asíncrona llamada main, la cual ejecutará a la otra función seguimiento archivo. Al ejecutar dicho código obtendremos lo siguiente. En este caso se nos informa que el total de palabras de archivo.txt son 5 y hola aparece solo una vez. En este caso abriremos archivo.txt y modificaremos diciendo que dirá hola, hola. Guardaremos y veremos de que el seguimiento se habrá actualizado. Nos dirá que en este caso el total de palabras será 7 y hola aparecerá 3 veces. Por ejemplo, si dijéramos hola otra vez y guardamos, esperaremos a que el seguimiento se actualice, que nos informará que el total de palabras ahora será 10 y que hola aparecerá 4 veces. Cerraremos, eliminaremos estas líneas
Guardaremos y esperaremos que el seguimiento se vuelva a actualizar. Y así de esta manera habremos creado un bucle que hará seguimiento a un archivo en tiempo real. Y finalmente el último ejemplo, descargador de sitios web con hilos. Se nos dice, cree un programa que lea una lista de URLs desde un archivo de texto plano. Cada línea del archivo contendrá una URL. Use un hilo para cada descarga y guarde su contenido en archivos de texto individuales. Se nos da como sugerencia utilizar el objeto get del módulo request. A continuación veremos el código del ejemplo. Importaremos los paquetes threading y request. Definiremos una función llamada descargar página. Esta función tendrá como argumentos de entrada la URL a descargar y un número que le daremos. Definiremos una variable dentro de esta función llamada respuesta, la cual será obtenida a través del método get del paquete request. También crearemos un nombre de archivo, la cual estará en función al número antes indicado. Luego escribiremos el archivo de acuerdo al nombre que hayamos asignado y terminaremos la ejecución de esta función. También definiremos otra función llamada main. Esta leerá un archivo llamado urls.txt. En esta definiremos una lista, la cual será una lista que contendrá todas las líneas contenidas en ese archivo. Definiremos otra variable hilos y comenzaremos a iterar. En este caso, para cada iteración, definiremos un nuevo thread. En este caso especificaremos que el objetivo será la función descargar página y los argumentos serán los indicados dentro del bucle. Iniciaremos cada bucle y luego los colocaremos dentro de la lista hilos. Luego, una vez terminada toda esta ejecución, procederemos a unir los hilos al bucle principal y colocaremos el mensaje descarga finalizada. Vemos de que en este caso solamente tenemos el archivo, el descargador.py y un archivo urls.txt. Al abrir el archivo urls.txt, veo los siguientes ejemplos, que serán las 3 URLs que descargaré. Ejecutaremos y esperaremos a que se descarguen. Vemos de que en este caso se han guardado las 3 URLs indicadas en los archivos página 3, página 2 y página 1 respectivamente. Al ver el contenido de estos, podremos ver que será código HTML obtenido a partir del módulo request. Y así, viendo cómo podemos realizar operaciones en red, tareas asíncronas y trabajar con estas características, hemos terminado con esta sección y nos vemos en la siguiente.